te parece, arranquemos por la audiencia contra Nicolás Maduro que se realizó el día de ayer. Fue la tercera. Recordemos que la primera fue en enero, a 2 días de haber sido capturado Nicolás Maduro. La otra fue a finales de marzo y el día de ayer se llevó adelante la tercera audiencia. Cabe aclararle a la audiencia nuestra, valga la redundancia, de que esto no significa el inicio del juicio. Son audiencias preparatorias, que la gran noticia en todo caso de esta tercera audiencia es que ya conocemos la fecha de inicio del juicio, que será en principio el 1 de junio del año próximo. Entre tanto, vendrán otras audiencias, ya iremos comentándolas, pero ¿qué podemos sacar de la del día de ayer, Carlos? Bueno, muchísimas cosas. En primer lugar, fue una audiencia corta. Mm. Se lo vio apartados a Maduro y su mujer, Cilia, en una situación de mucho adelgazamiento, muy Sí. demacrados, utilizando el nuevo uniforme para llevar a las cortes de ese tribunal federal, que es un uniforme marrón, en lugar del uniforme tradicional rojo. Llegaron antes de la audiencia, fueron colocados en un lugar donde no tuvo acceso nada más que sus abogados. Luego ingresaron al salón y lo primero que ocurrió es que Pollack, el carísimo abogado de Nicolás Maduro, planteó dos cuestiones previas, dos nulidades sobre este juicio. Primera nulidad, que fue detenido ilegalmente el presidente de Venezuela. Segunda nulidad, que no tiene jurisdicción el tribunal para juzgar al presidente de Venezuela. A diferencia de la audiencia anterior, donde cuando habló de presidente de Venezuela, Pollack, y cuando habló el abogado de Cilia Flores de primera dama de Venezuela, interrumpió el juez diciendo acá no hay ni presidente ni primera dama, acá hay dos procesados. En esta oportunidad el juez hizo silencio. ¿Por qué? Porque podría haber sido acusado de prejuzgamiento en la medida en que estaba ya planteada una nulidad. Solamente dijo, podrían haberlas planteado juntas, pero si deciden plantearlas separadas no hay ningún problema. Y designó de inmediato el 17 de noviembre como día de la audiencia para que la defensa plantee la explicación de estas nulidades y la fiscalía responda. Yo les voy a adelantar ya que van a ser rechazadas ambas nulidades. Ujú. ¿Por qué? Y bueno, porque es ya conocido que esta es una Perdóname que maniobra te interrumpa dilatoria un segundo. típica, porque no reconoce Estados Unidos a ese presidente como tal. Ujú. De hecho, cuando avancemos hoy en este informe que tenemos con novedades exclusivas de hoy y contemos las declaraciones de Marco Rubio y las declaraciones de Diosdado Cabello, se van a enterar ustedes por qué no tiene posibilidad el juez de la causa de considerarlo a este hombre presidente de Venezuela y a su mujer primera dama. ¿Qué va a pasar el 17 de noviembre? También les podemos adelantar que ese día la Fiscalía, de cara a la audiencia de comienzo de juicio de junio del año que viene, va a plantear las pruebas y va a plantear el pedido de dos reclusiones perpetuas para Nicolás Maduro, no una, dos reclusiones perpetuas, es decir, que se muera en la cárcel. Seguramente un momento de alegría para muchas de sus víctimas. Ahora, lo que ocurrió en esta audiencia tiene mucha concatenación a la otra audiencia que acaba de citar, la de el perro Carvajal. Ahora vamos a No ir a pollo, eso. perro. Ahora vamos a ir a eso. Antes vamos a hacer una comparativa respecto del dibujo de la primera audiencia. Apenas había sido capturado Nicolás Maduro. Como ya hemos explicado en otras oportunidades, no se permiten fotografías, con lo cual lo que se acostumbra es retratar a mano alzada la escena. Y bueno, hubo un consenso en que se lo dibujó por lo menos mucho más delgado a Nicolás Maduro, pero por otro lado también se dijo que entró sonriente, que entró saludando al público como si se tratara de una estrella, que se fue también saludando al público. Y bueno, esto duró apenas entre 15 y 20 minutos, con lo cual
Fue un tiempo muy exiguo, simplemente para determinar, sobre todo la fecha de inicio del juicio. Es importante tener en cuenta que la fecha puede moverse con el tiempo. En principio es 1 de junio, pero como esta causa involucra mucho archivo clasificado, esto toma tiempo desclasificarlo, enviárselo a la defensa puede alegar tiempo insuficiente para poder procesar todo el material que tiene la causa. Hay gente que se quejaba diciendo que el 1 de junio del año que viene es mucho tiempo y que esto estaba beneficiando a Nicolás Maduro. En realidad son tiempos normales. ¿Qué es lo que está previsto que ocurra en los próximos meses? Bueno, acá hay algunas fechas clave que le vamos a compartir también a nuestra audiencia. Septiembre de 2026 va a tener lugar la primera ofensiva de la defensa, cuando la defensa ponga sobre la mesa uno de sus principales argumentos, que será apelar a la inmunidad del jefe de Estado. El 17 de noviembre de 2026 va a ser también una audiencia jurídica decisiva, porque ese día va a haber argumentos orales justamente sobre la inmunidad y probablemente también sobre otros aspectos, como el modo en que se llevó a Nicolás Maduro al juicio, es decir, siendo capturado. El 11 de enero de 2027 va a haber una segunda rueda de mociones. Finales de mayo de 2027 está prevista la conferencia final previa al juicio para resolver las cuestiones pendientes, y el 1 de junio, en principio, empezaría este juicio. Antes de pasar a lo de Carabajal, quiero mencionar una cosa más sobre la estrategia de la defensa. Como les decía, van a alegar la inmunidad de jefe de Estado y la ilegalidad de la captura. Sin embargo, en Estados Unidos hay una doctrina que se conoce como Kerr-Frisbee, que establece en términos generales que un tribunal puede juzgar a un acusado aunque éste haya sido llevado ilegalmente por medio de una captura, con lo cual ya hay jurisprudencia que pondría cierta complicación a este argumento de la defensa. Otro argumento de la defensa va a ser el tratado de la extradición y del debido proceso. Claro, hay un tratado de extradición entre Estados Unidos y Venezuela que no se habría activado por la captura del día 3 de enero de este año. Así que a esto va a jugar la defensa, vamos a ver qué ocurre, vamos a estar siguiéndolo también en el canal. Y la Un otra, el otro, comentario, un sí, comentario adelante. sobre esa persona que, esas personas que han dicho que qué pena que se dilate. No veo la pena porque va a estar preso. Y además, yo pregunté expresamente cuánto puede durar este juicio a abogados de primer nivel de la misma jurisdicción y me dijeron entre 2 y 3 años. No es un juicio corto. Y sobre el tema que acabas de plantear, el tema de la entrega por medios ilegales, que en este caso no sería por medios ilegales, pero suponiendo que se planteara la hipótesis esa, esto ya fue descartado en el caso del Mayo Zambada, un caso muy cercano, donde a él lo entregan dentro del territorio norteamericano sus adversarios, es decir, los chapitos. El Mayo Zambado no lo llevó la justicia, lo llevaron sus enemigos y lo entregaron ellos a la justicia norteamericana, y eso está comprobado, planteado en el juicio de él y rechazado como argumento justamente por lo que los casos de precedente que vos citás. Hay que recordar que en Estados Unidos el sistema jurídico no es como el de Argentina o de otros países de América Latina. Acá rigen los precedentes. La ley es lo que los jueces dicen que es, dijo el juez Holmes hace muchísimos años en un fallo histórico en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Carlos, el público me está señalando que hay eco. Si pudieras salir del estudio y volver a entrar, por ahí lo podemos solucionar. Ya, Tengo ahí en el chat ya lo gente hago. avisándonos que hay eco. Mientras tanto, yo le solicito a la gente que nos acompañe con me gusta, con likes. Queremos llegar a un público cada vez más amplio. Ustedes saben que estamos cubriendo todo lo que es la lucha contra el socialismo del siglo XXI en nuestra región, que ha empezado a dar grandes frutos en los últimos 3 años. Cada vez hay menos países bajo las garras del socialismo del siglo XXI, y en Venezuela se planifica una transición que esperemos que llegue pronto. Carlos, te quiero mostrar esto, me llamó mucho la atención y no he visto que haya sido comentado en ningún lugar. Esta es la cuenta de X de Nicolás Maduro, fíjense ustedes, es la cuenta oficial,
tiene casi 4,5 millones de seguidores. Y precisamente el día de hoy, después de lo que fue la audiencia de ayer, quien la maneja publicó esta imagen. Los queremos de vuelta a Maduro con su mujer, haciendo el signo del corazón con la mano. Y fíjate esto, fíjate el alcance. 464 me gusta, apenas 464 me gusta, 207 retweets. Para una cuenta de 4,5 millones de seguidores, al día siguiente de tu tercera audiencia judicial, es que has sido completamente abandonado por la gente que te seguía, incluso en las redes sociales. Esto, digo, insisto, esto ya lleva varias horas publicado, esto es de hoy al mediodía, bueno, ya estamos a la noche, ya han pasado varias horas y el alcance de este posteo ha sido virtualmente nulo. A Maduro le ha soltado la mano incluso sus seguidores de redes sociales. No obstante lo cual, ayer en la audiencia había manifestantes a favor de Maduro afuera de los tribunales. Sí, pero eso es, no sé si ahora Apagado. sigue el problema de mi audio. A ver, hablemos. No, te pregunto porque eso ya ha ocurrido otras veces, gente pagada. Yo les recuerdo a todos que desgraciadamente se ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a los abogados y todas las costas del juicio, es decir, lo vuelven a robar a los venezolanos. Y obviamente con las cifras que cobran los abogados, es muy fácil sacar un pedacito para pagar a la gente que va ahí, que es gente que está absolutamente pagada. En la audiencia anterior hubo un canal norteamericano que se tomó el trabajo de preguntarle a los que estaban ahí por Maduro por qué iban y ni idea tenían. Efectivamente, ya estamos bien con el sonido, me avisan acá. Así que Buenísimo. sí, Bueno, ya te nos comento contaron. algo. Te comento algo antes de que entremos en el otro tema, que es el del pollo Carvajal, perro Carvajal, que es tan abandonado Nicolás Maduro que las últimas novedades que luego vamos a contar, le vamos a poner un poquito de suspenso, las últimas novedades que vamos a contar demuestran que eh, el abandono es total y que los que manejaban redes para él trabajaban con bots que pagaba el sistema del poder venezolano. Bueno, todo esto se fue. Los venezolanos que todavía están en el gobierno, y digo todavía están porque hay uno que es Diosdado Cabello que está negociando a ver cómo logra una entrega para una pena menor, se han desentendido absolutamente de este tipo y de su mujer. Están sí muy preocupados por los testigos de esta causa, pero obviamente Nicolás Maduro va a morir en la cárcel y Cilia Flores también. Antes de entrar en el tema del pollo, quiero mostrarles un video muy reciente de una entrevista a Marco Rubio, donde le preguntan precisamente por la transición en Venezuela y por la figura de María Corina Machado. Bueno, es menos de 2 minutos, yo creo que vale la pena escucharlo y comentarlo. Es muy importante. Now that next month, I think they're going to start this transition First week of August, yeah. between the interim government and The 2015 assembly. the 2015 assembly. Is there going to be a direct role for Maria Corina Machado and her opposition movement? Well, that's up to the Venezuelans to decide. I'm sure she can play a role if they allow her, if they want her to. And the 2015 National Assembly is the government that we recognized up. That's the government we had recognized up until these changes when we have these interim authorities. But we think it's a really good development. In the end, I would say that in order for Venezuela to have the reconciliation that that country requires to move forward on all these other projects, every element of Venezuelan society needs to be represented. And obviously, Maria Corina represents an important element of that. I mean, she's got supporters there and people that are supportive of her. And there are others as well. But a reconciliation process, we are there to facilitate it, not to dictate it. And we will certainly provide guidance and support in the direction that it moves forward. We think it's important for the country to do that. And there's a lot to work on. I mean, if you think about in a country like that, that's been under a regime now for 20 to 25 years, political parties have to transition from being street protest movements to electoral forces. You have to have a free and open press.
so you can communicate it. You have to have an electoral council that actually accurately count the votes. You have to have enough security in the streets to ensure that the ballot box is safe and people aren't being intimidated. There's a lot that goes into an election. Then creating the infrastructure for an election that really was not invested in for a very long time. And in some cases, they were hostile towards. So there's a lot of change to happen. But what it requires is patience, persistence. We have to stay on top of it because these transitions do take some time. They don't need to take a decade or even 5 or 7 years, but they take more than a few weeks, especially when you're dealing with something that's been in place for 25 years, unfortunately, for the people of Venezuela. Bueno, está ahí el clip. Esto básicamente es un llamado a la paciencia, ¿no? Paciencia que obviamente un pueblo sometido a una tiranía de 20, 25 años, a veces no la tiene y es normal que no la tenga. Después de lo que fue la caída de Nicolás Maduro, las expectativas se pusieron en una transición rápida, pero bueno, todavía estamos viendo qué va a pasar y tendremos novedades a principios de agosto, ¿cierto, Carlos? Sí, dos cosas quiero decir respecto a esto. Primero, paciencia y persistencia es lo que dice todo el equipo de Marco Rubio cuando hablas con ellos. Segundo, en esta declaración está muy claro que reconocen como gobierno legítimo. Esto es un tema muy importante. Estados Unidos dice 2015, esa asamblea es la que reconocemos como gobierno legítimo. Lo ha dicho Marco Rubio y lo ha dicho un comunicado de la Casa Blanca. Es decir, no solamente el Departamento de Estado pasó por el filtro del ala oeste de la Casa Blanca y sacaron un comunicado. Esto es uno de los motivos por los cuales el juez de la causa de Maduro no puede hacer lugar a las nulidades, porque Estados Unidos no reconoce jurídicamente a ese hombre, a Nicolás Maduro, como presidente. No tiene, obviamente, en consecuencia, el carácter de inviolabilidad su persona, ni tiene ninguna posibilidad de la otra nulidad que impetraron. Y esto es sumamente importante porque además estamos hablando de un paso del tiempo con diferencias de gobierno. 2015, 2026. En ese periodo de gobierno norteamericano, con dos presidentes absolutamente opuestos, Biden y Trump, tenemos la misma política desde el punto de vista jurídico. Después veremos las conductas, porque obviamente sin Trump esto que ocurre no hubiera ocurrido. Pero jurídicamente el reconocido es el gobierno de la Asamblea del 2015. Bien, vamos a la Asamblea un instante. Sí. Efectivamente, el 1 de agosto, es decir, dentro de poco tiempo, se van a reunir oficialmente 10 representantes por cada una de las dos asambleas. La legítima y la trucha que los hermanitos Rodríguez controlan. Jorge es el presidente de la asamblea, Delcy es la presidenta trucha. Esas 20 personas ya han sido nominadas y hay 2 de cada grupo que están preparando para el momento del comienzo de la primera reunión la agenda de trabajo que se va a realizar. Yo le pregunté hoy a una de esas personas, ¿esto es con Corina Machado, es sin Corina Machado o es contra Corina Machado? La respuesta fue muy clara. Me dijo, mire, nosotros estamos trabajando para que haya elecciones libres y si hay elecciones libres, quien gana las elecciones es Corina Machado. Tiene 70% de intención de voto. Hoy, hace un mes de los 2 terremotos. Sí. Y estos 2 terremotos, mi querido amigo, son parte fundamental de lo que está ocurriendo hoy, porque Marco Rubio desde hace rato viene diciéndole a Trump que hay que avanzar en este proceso. Pero cuando vieron lo que se robaron de la ayuda norteamericana, cuando vieron cómo trataron a los hombres y mujeres norteamericanas que fueron a ayudar a las pobres víctimas, cuando se enteraron de que eso se cayó porque estaba mal construido, aceleró los tiempos. Y quiero decirles algo ya, porque no quiero que la audiencia, sí, cuéntenle a otros que hay todavía temas importantes, pero algo muy importante. Diosdado Cabello hace un rato dijo, Corina Machado llegará a Venezuela muy pronto. Wow. Y Diosdado dijo, Cabello lo dijo. lo dicho hoy, Diosdado Cabello, pero además dijo, primero seguramente pasará por Colombia. Sí, Con lo cual imagino sí.
No lo sé, pero imagino que es probable que primero vaya a la asunción de Del Espriella. 7 de agosto. Bueno, un momento histórico para el continente y para los colombianos. Llega un hombre de bien, se va un terrorista, narcotraficante y delincuente, para nombrarlo así suavemente a Petro, ¿no? Entonces digo, que Diosdado Cabello diga, confiese, casi con resignación, viene Corina Machado, me la voy a tener que bancar, estamos viendo a lo que ha llegado este proceso. Entonces, aquellos que están impacientes, que también estaban impacientes cuando estaba la Armada norteamericana en el Caribe, nosotros decíamos que iba a caer el régimen y nos decían, sí, nos dicen, pero ¿cuándo va a caer? Bueno, el régimen cayó el día que se fue Maduro. Luego ha sido un derrumbe. El derrumbe que sacudió al pueblo es el peor, pero un derrumbe de ellos. Sí. Entre ellos hay muchas fricciones constantemente. Me llegan versiones todos los días de las peleas entre los hermanitos Rodríguez, Diosdado Cabello y algunos personajes que empiezan a aparecer, que son miembros del chavismo que llaman a los que están hoy entreguistas y lacayos de Donald Trump. Es decir, se pudre el régimen por adentro, el pueblo no los quiere y entonces paciencia y persistencia significa que el año que viene va a haber una presidente o un presidente, decidirán los venezolanos, democrático en Venezuela. Vale la pena esperar, después de tanto sufrimiento, para que, por un lado, paguen las culpas lo que corresponde y por el otro lado, llegue la libertad, porque llega la libertad y la democracia a Venezuela y llega también la comida, llega las medicinas, llega el empleo, llega las inversiones. La libertad significa algo que cuando uno habla con los venezolanos de a pie en todo el continente que han tenido que huir, ellos la valoran más que nadie. Todos quieren volver, todos quieren que su Venezuela vuelva a ser lo que fue alguna vez antes del chavismo y de esta última corruptela peor del chavismo. Pero hay que tener un poco de paciencia porque los pasos se están dando. Yo dije en este canal, mi querido amigo, ya hace tiempo, en 2027 va a haber elecciones. Algunos me decían, no va a haber nunca. Otros me decían, es demasiado tarde. Bueno, va a haber elecciones en 2027. Dos o tres cosas. En primer lugar, la declaración ante la prensa de Marco Rubio recién cuando le preguntan sobre María Corina Machado, él dice todos los elementos de Venezuela tienen que estar representados y María Corina Machado es un elemento importante. Esa es la palabra que él usa, es un elemento importante. Me da la sensación de que Estados Unidos no quiere quedar como la potencia que posiciona a María Corina Machado como como la próxima presidente inevitable de de los venezolanos, perdón. Me da la sensación de que no quiere complicar la futura legitimidad de María Corina Machado interviniendo en posicionar su imagen sencillamente porque no hace falta hacerlo. Ya se han llevado adelante encuestas en Venezuela donde se muestra que María Corina Machado tiene un 80% de intención de voto frente a Delcy Rodríguez, que apenas si llega a un 20%. Y estos números seguramente se irán agigantando cuando la transición empiece a fluir y el terror político con el cual toda dictadura controla a su pueblo, que muchas veces ni siquiera se animan a decir la verdad en las encuestas, pues cuando la libertad llegue la gente podrá expresar realmente su voluntad política. Eso por un lado, o sea, digamos, no esperemos ver, creo yo, en Estados Unidos muchos elogios y halagos a María Corina Machado porque creo que estropearían su propia imagen de aquí a futuro. Segundo punto, Diosdado Cabello. Tengo entendido que Diosdado Cabello ya ha empezado a purgar los cuerpos policiales, posiblemente para sacar a gente que podría revolverse contra esta transición, con lo cual la pregunta es, ¿Diosdado Cabello se mantiene en libertad porque es una pieza fundamental para los Estados Unidos en su plan? ¿O cómo tenemos que interpretar que Diosdado Cabello, aún pesando todavía sobre su cabeza 25 millones de dólares, no haya sido todavía capturado y continúe siendo la gran figura del actual régimen junto con Delcy Rodríguez? Diosdado Cabello está negociando, Diosdado Cabello se va a quedar todavía un tiempo. Eh, Cuando el encargado de negocios, Barrett, lo tomó del brazo, esa foto recorrió el mundo,
ese mismo día, Landó, número 2 del Departamento de Estado, lo llamó a Barrett y lo llamó al orden para decirle que esas no son cosas que se tengan que hacer. Ahora, claramente, cuando uno escucha ayer a Donald Trump, que habló en Augusta en un acto muy importante, cuando él se refiere a que no necesita el estrecho de Hormuz, habla de que tiene el petróleo venezolano. Y esto entonces hay que entenderlo en un contexto global. El petróleo sube porque la guerra en Medio Oriente sigue. El WTI, es decir, el petróleo que usa Estados Unidos, no sube igual que el Brent, no sube igual que los otros del mercado negro. Lo que busca Trump es que el combustible, que ha subido bastante, el galón de gasolina está arriba de los 4.10 promedio en el territorio norteamericano, es muy alto ese valor. Eso para Trump es un problema y dice, bueno, yo voy a tener el petróleo para que esto no suba más, inclusive para que baje. Y específicamente habla de Venezuela. Entonces, no quiere olas hoy Donald Trump, no quiere más conflicto vinculado al petróleo. No se puede sacar un Diosdado Cabello sin que haya una convulsión. Él maneja muchos resortes de poder. Y que él haga la propia purga en la estructura es parte de la negociación. Claro. Estos son traidores primero al pueblo venezolano, pero también son traidores entre ellos y a sus propios colaboradores. Ellos quieren ver si pueden zafar del destino de Maduro. Ellos ya saben que Maduro no sale nunca más. Cuando vos los tenés ahí mirándolo a su jefe, al que decían, vengan que acá los espero, y lo ven esperando que llegue la comida y tratando de lograr comprar en la cantina de la cárcel más allá de los $100 que les permiten y poder comer un poco mejor, cuando lo ven desmejorado como si tuviera una enfermedad terminal, se ven en el retrato de lo que podría ser. En consecuencia, ellos están negociando, insisto, el año que viene la democracia va a estar en Venezuela. Un poquito de paciencia, un poquito de persistencia, como dice Marco Rubio. Carlos, tenemos que dejar acá la transmisión porque en 2 minutos entro en la tele. Así que nos quedamos, o si tenés, en 1 minuto puedes hacer una cápsula de lo del Pollo Carvajal y con eso podemos cerrar. El Pollo Carvajal va a ser testigo de cargo contra Nicolás Maduro en el juicio en el Tribunal de Nueva York. Mejor y más importante noticia para cerrar esto, imposible. Y acá lo vamos a analizar cuando llegue dicho momento. Gracias, Carlos querido. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para vos.